Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Sí que quiero dar las gracias a todos por estar aquí, por compartir este momento. Todos los momentos ya sabéis que son únicos e irrepetibles, y mucho más cuando hablamos de viajes en el tiempo. Y espero que este rato que estemos aquí juntos, esta hora y media, pues desde luego viajemos todos en esta máquina virtual del tiempo que os voy a proponer, para recorrer algunos de los acontecimientos, de los episodios históricos y de los crononautas que dicen haber viajado en el tiempo tanto para adelante como para atrás. Y esa sería, yo creo que la primera cuestión que tendríamos que debatir: si realmente el viaje en el tiempo es posible, si nosotros podemos viajar al futuro. ¿Qué pensáis? Es una pregunta que hago a todos. ¿Pensáis que podemos viajar en el futuro? De hecho, ya estamos viajando en el futuro. Otra cosa es que tengamos una máquina que nos permita ir donde queramos ir. Eso es distinto. Pero tenemos una máquina perfecta que se llama planeta Tierra. Estamos viajando en este planeta. Ya sabéis que el planeta Tierra, Gaia, tiene movimiento, no solo de rotación, sino también de traslación alrededor del Sol. ¿Sabéis a cuánto se mueve por segundo el planeta en el que estamos ahora metidos en esta nave? Parece que estamos todos quietos, ¿no? Estáticos, ¿a que sí? ¿A qué velocidad estamos viajando con esta gran nave llamada planeta Tierra, planeta azul? A 30 kilómetros por segundo. Ya habéis recorrido 30 kilómetros. Y no os habéis dado cuenta. Nos estamos desplazando 108.000 kilómetros a la hora. Y, en principio, solo podemos desplazarnos al futuro. La línea temporal del tiempo dice que solo nos podemos desplazar hacia el futuro. De momento, ir al pasado sería más complicado. Luego veremos algunos ejemplos donde parece que esto queda cuestionado. Así que estamos viajando. El problema es que solo tenemos una limitación. Solo podemos viajar 1 hora por hora. 1 hora por hora. Pero ¿podríamos viajar a más velocidad? ¿Podríamos adelantarnos mucho más en el tiempo? Hombre, según la teoría de la relatividad de Einstein, sí. Si fuéramos capaces de viajar casi a la velocidad de la luz, porque la velocidad de la luz, ya sabéis, esos 300.000 kilómetros por segundo, es el tope, el que nada puede viajar, por lo menos eso dice la física. Pero incluso a esa velocidad, si lo pudiéramos hacer, el tiempo se distorsiona. No sería el mismo tiempo. Ya sabéis, os pongo un ejemplo clásico, pero yo creo que es necesario para adentrarnos un poco en la atmósfera de este viaje en el tiempo que vamos a proponer. Si tuviéramos ahora 15 años y nos metemos en una máquina del tiempo que viaje al espacio a la velocidad cercana a la de la luz, cuando pasaran 5 años, cada uno de nosotros que estamos dentro de la nave tendríamos 20 años, ¿de acuerdo? 5 más los 5 cumpleaños que hemos estado en el espacio, pero regresamos, al cabo de 5 años regresamos a la Tierra. ¿Qué edad tendrían nuestros vecinos, parientes que hemos dejado aquí? Hemos ido en una fecha muy concreta, hemos llegado aquí y nosotros hemos ido a la velocidad de la luz y hemos estado 5 años. Cuando regresemos, los que están aquí, que tenían 15 años igual que nosotros, ahora tienen 65, es decir, 50 años más. Y eso técnicamente, matemáticamente es posible. Por lo tanto, ya veis que si viajamos a las velocidades cercanas a la luz, el tiempo se distorsiona. Entonces a gusto. Toma. Vale. No os preocupéis, se producen estas distorsiones espaciotemporales y sobre todo en manifestaciones tosunas cuando se habla de estos tiempos y de estos viajes. Entonces, quiero decir con esto, para que nos demos cuenta de que efectivamente todo es muy relativo, ¿no? Como la teoría de la relatividad de Einstein. Y fijaros que en las leyendas del País de las Hadas también dicen lo mismo. Cuando tú entras en el País de las Hadas, ¿qué ocurre? El tiempo también se distorsiona. El que está dentro, para él, cree que ha pasado un día, 2 días, para el que está fuera, ha pasado 1 año, 2 años, 5, y en algunos casos, en algunas leyendas, hablan de 100, 200 años. Fijaros qué curioso, que una teoría física de Einstein al final coincide con lo que nos han dicho las tradiciones de toda la vida. Cuando alguien entra en el país de las hadas, en el país borroso, en el país de los elfos, en ese país extraño
donde las leyes de la física y del tiempo y del espacio no funcionan igual que el nuestro, ahí todo cambia. Y el que regresa sí que nota esa distorsión temporal. Bueno, pues efectivamente, estamos hablando de leyendas, pero esto puede ser verdad, esto se ha podido comprobar. Bueno, vamos si queréis en este viaje en el que estamos todos sumidos, una vez que ya os he puesto en antecedente, ya sabéis que para resolver este tipo de problemas espaciotemporales, los autores de ciencia ficción, la literatura, se ha inventado una cosa que es muy divertida, que es el hiperespacio. Me imagino que todos habéis visto Star Trek, ¿no? Habéis visto cómo hace, se va el hiperespacio y automáticamente está en otra parte del universo prácticamente de forma simultánea, ¿no? ¿Qué sería el hiperespacio entonces? Un lugar, según eso sí, porque parece que está en un cierto tiempo en el hiperespacio. Según Asimov sería una condición, es la condición que adopta la materia para que tú puedas trasladarte a esas velocidades, que incluso serían superiores a la de la luz. Pero bueno, como lo del hiperespacio tampoco está demostrado, la ciencia tampoco nos lo ha dicho, sí es verdad que la literatura casi siempre está un poco por delante de los acontecimientos científicos. Y cuando hablamos de literatura, yo creo que es muy importante saberlo, y si no lo sabéis, yo creo que viene bien conocer que la primera máquina del tiempo a nivel literario, para desplazarse en el tiempo, en este caso el pasado, no es la de H.G. Wells, sino la de un españolito llamado Enrique Gaspar. Y la maquinita, que es el título de la novela, es el Anaconópete. ¿Habéis oído hablar de esta novela? Ay, 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 ay. Muy recomendable. Tenéis ahí el Anaconópete, la primera máquina del tiempo para viajar al pasado. También podría ser el futuro, pero en este caso han decidido viajar al pasado. Enrique Gaspar era un personaje interesantísimo, un madrileño, un escritor muy oscuro, fue cónsul de Macao y fue cónsul de Hong Kong, en fin, un diplomático que se aburría muchísimo y entonces le dio por escribir. ¿Y qué escribía? Esto, que se convierte en novela, primero es una zarzuela. Escribe una zarzuela totalmente disparatada en el año 1881, lo que pasa es que no la publica, donde un inventor estrafalario de Aragón, de Zaragoza, Sindulfo García, le da por inventar el Anaconópete. Y entonces, bueno, pues los pone en la Exposición Universal de París y con eso, pues bueno, toda la historia, ya digo que es disparatada. Eso es una zarzuela del año 1881. Lo que pasa es que cuando se publica la novela es en 1887, 8 años antes que La máquina del tiempo de Herbert George Wells. Sin embargo, si vais a Google o a cualquier enciclopedia, veréis que dicen que la primera máquina del tiempo a nivel literario es la de Wells. Pues no, Enrique Gaspar, ya sabemos que no escribía muy bien, ya sabemos que es muy disparatada, pero viaja al pasado con esto. Y viaja hasta lugares increíbles, ¿no? Hasta Pompeya, por ejemplo, con la erupción del Vesubio. Viaja mucho más atrás, incluso quiere saber cómo es el origen del universo. O sea, no os destripo el final, pero es interesantísima porque de alguna forma está reflejando lo que luego las distintas novelas reflejan, que es una capacidad, bueno, el sistema, el fluido García, ya sabéis que el inventor de esta máquina es Sindulfo García, este aragonés, el fluido García, como así se llama en la novela, para que no rejuvenezcas, porque claro, si tú vas viajando al pasado, lógicamente tú deberías envejecer cada vez más y llegaría un momento en que te mueres, ¿no? Como lo de Benjamin Button. Entonces tiene un fluido García que tú lo ingieres y te impide envejecer y siempre tienes la misma lozanía, la misma juventud, con independencia al pasado que tú te vayas, ¿no? Y desde luego se va unos cuantos pasados este hombre con el Anaconópete. Veis aquí estos dibujos, unas ilustraciones de Soler, cómo sería esta máquina, que bueno, es una especie de cacharro interesantísimo ahí con unas cuantas chimeneas, totalmente anticientífico, pero bueno, no deja de ser nuestra primera máquina del tiempo, con esta forma tan estrafalaria, tan aerodinámica, para viajar al pasado. Y aquí tenéis a Enrique Gaspar, nuestro querido escritor oscuro, casi anónimo, pero que gracias a esta obra es recordado por muchísima gente, por lo menos ahora por nosotros, y yo creo que se merece pues este reconocimiento, ¿no? Es verdad que escribía muchísimo más, pero bueno, como todo lo que escribió pues prácticamente pasó sin pena ni gloria. ¿Y quién le iba a decir a él? Cuando él muere a principios del siglo XX, que al final iba a pasar a la posteridad por una obra la que prácticamente no tuvo ninguna repercusión en su momento, que fue el Anaconópete. Y sin embargo, en 1895, pues Wells escribe esta novela, que luego, como veis, se han hecho varias versiones de película. Esta es la de John Taylor, esta sería la maquinita de Wells, ya un poco, en fin, más sofisticada, más
más preparada, por lo menos a nivel científico, y eso que solo había pasado unos pocos años de una a otra, ¿no? Pero bueno, interesante. Aquí tenéis la famosa máquina del tiempo, que además tenía su argumento, pues unas implicaciones sociales bastante interesantes, ¿no? Aquí se van al futuro, aparte del pasado, ya sabéis que se encuentran con los famosos Eloi, por una parte, una especie de raza así bastante estúpida y bastante bonachona, y los Morlock, que son los malos, pero que son los que realmente manejan la tecnología, la maquinaria y los que viven debajo de la Tierra. Y entonces eso, pues mucha gente pensó que Wells, que era además un fino analista político, pensó que era una sátira política del momento y de los ingleses. Pero bueno, aquí la veis. Estaría en la película famosa de Rod Taylor, ya sabéis que luego han hecho una posteriormente, dicen que no ha superado la película de la máquina del tiempo, pero ya digo, es 8 años después, con lo cual ya tenemos ahí, hay muchas más novelas y por supuesto algunas citaré al final, pero ya veis ahí 2 referencias literarias muy importantes dentro de una máquina que nos permite viajar en el tiempo, desplazarnos tanto al pasado como al futuro. Por una parte la de Enrique Gaspar y por otra parte la de H.G. Wells. Vale, perfecto. Pero ¿se ha hecho algo más en serio ya, aparte de estas divagaciones literarias? ¿Habéis oído hablar del cronovisor? Sí. ¿Pensáis que es real, que es una fantasía? Ahí tenéis al padre, Pellegrino Ernetti, que es el que dice que consiguió crear una máquina que permitía viajar al pasado para fotografiar, incluso para recoger los sonidos del momento que tú quisieras. Esta revelación se la hace al padre François Brin y él se lo cree. Él cree que el padre Ernetti realmente había descubierto esto. Y de hecho, en alguno de los periódicos italianos de los años 60 salió la noticia de que este hombre, en Venecia, había descubierto una máquina que te permitía fotografiar el pasado. Pero bueno, hacía falta pruebas. Esto era verdad. El cronovisor realmente tenía alguna credibilidad. Aportaron pruebas, es que son fotos. Esta es una de las fotos, supuestamente es hecha por el cronovisor, donde estaría Jesucristo en el medio con un par de discípulos o apóstoles suyos. Bueno, como veis, si esto es verdad, se ha encontrado la piedra filosofal, ¿no? El arca de la alianza de los viajes al pasado y encima poder fotografiarlo. Porque la teoría del padre Ernetti, tal como quedó reflejada en distintos testimonios y en distintas entrevistas, él siempre dijo que esto era auténtico. Él comentaba que, bueno, que todo lo que se hace, incluso esto que estamos haciendo aquí ahora, esta charla que yo estoy dando, quedaría siempre reflejada en este momento, estaría como fosilizada. La historia está en sintonizar, como si fuera un dial de radio, sintonizar este momento para poder volver otra vez a reproducir esto que yo estoy diciendo y la sensación o el ambiente que tenemos aquí ahora mismo. Lo cual es bastante difícil teniendo en cuenta los millones de personas que vivimos y la cantidad de acontecimientos que se producen en cada segundo. Pero bueno, según su teoría, sí sería posible y a través de ese sofisticado aparato, del que nunca supimos cuál era, pero que sí nos pasó el diseño de esa máquina, de ese cronovisor, pues gracias a ese sofisticado aparato podríamos captar lo que se produjo en un momento determinado. Según el padre Ernetti, pues siempre auspiciado sobre todo por el padre Gemelli, que es el que sabía de ciencia, el que sabía de física, pues se podría llegar a épocas como la de Napoleón o como la de la Revolución Francesa o incluso a la época de Jesús, porque si estamos hablando de un sacerdote, lo que le interesaba era saber, y esa es la pregunta que le hace François Brin, dice, ¿ha viajado usted, pues o sea, a la época que a todos nos interesa, ¿no? Siendo católico, a la época de Jesucristo, a la época, por ejemplo, de la pasión y muerte de Cristo? Y dice, sí, hemos viajado y además hemos tomado fotografías. Y entonces se quedó totalmente asombrado de esta revelación y de hecho se publicó alguna de esas fotografías, en concreto la de un Cristo que según él era el Cristo justo en el momento que está crucificado y que está agonizando. ¿Qué sería esta? Y que dio muchas vueltas por el mundo hasta que luego se demostró que es falso porque es una copia de un cuadro pintado por un pintor español. Entonces está claro que esas correspondencias eran como demasiado sospechosas. En fin, del cronovisor se podía hablar muchísimo, solo el cronovisor podía dar para una charla, en fin, hablando un poco de los dimes y diretes, de cómo surge, de si al final fue destruido por orden del Vaticano, como llegaron a decir, o si se conserva todavía algún cronovisor en la isla de San Giorgio, una isla veneciana, en algún lugar secreto y
oculto. Bueno, forma parte de la teoría de la conspiración, queda muy bien pensar que esto es así, pero el padre Ernetti muere en el año 1994 y él, antes de morir, dicen que hace una confesión negando todo esto, negando lo del cronovisor, pero dicen que esa confesión la hizo obligado, que la hizo precisamente al estilo de los expedientes X. Lo hizo para olvidar un poco todo eso porque habló demasiado, se fue de la lengua, y entonces la mejor forma de echar tierra sobre el asunto es que lo niegue y que quede en paz su alma antes de morir. Bueno, esa es la versión que se dio. El hecho es que es cierto que las fotografías no aportan nada, incluso también aportó un libro de un autor latino del siglo II, siglo III antes de Cristo, y esa obra luego cuando se empezó a mirar, porque dice que fue transcrita a través del cronovisor, una obra perdida de este autor latino, luego la obra había distintos errores en latín que no eran lógicos en la época en la que se supone que fue escrito aquel manuscrito. Entonces, bueno, pues digo que las pruebas que se han aportado son deficientes, el cronovisor sigue todavía pululando por ahí, por lo menos a nivel literario, y nunca sabremos si fue verdad o mentira, a pesar de que tiene todo el pozo de que era una trampa tremenda, ¿no? O por lo menos una tomadura de pelo. Pero, bueno, ¿qué ocurre si al final no podemos viajar conscientemente y voluntariamente a este tipo de lugares al pasado, como nos decía el padre Ernetti con su cronovisor? ¿Qué pasa cuando se dan saltos en el tiempo? Y esos saltos en el tiempo son involuntarios, es decir, es cuando una persona no es consciente de lo que le está pasando, pero sí entra en un estado alterado de conciencia donde se da cuenta que tanto su espacio como su tiempo es totalmente diferente. Incluso a nivel ufológico, a nivel de abducciones, tiene un nombre que dio Jenny Randles en su momento, que es el efecto Oz del Mago de Oz. Entonces el efecto Oz es una sensación que sufren aquellas personas que están en un momento ordinario y luego, de manera súbita, pasan a ver algo que en principio es imposible, que sería un milagro dentro del contexto religioso. Y se da mucho con apariciones marianas, se da mucho con apariciones ufológicas, se da mucho con abducciones y se da mucho con saltos en el tiempo. Y este salto en el tiempo que tenéis aquí posiblemente sea el más conocido, el más espectacular, el más estudiado. Saltos en el tiempo ha habido muchos, pero falta luego las pruebas, falta el determinar un poco si realmente era real o fue una ensoñación o, en fin, o se había tomado unas cuantas drogas. En el caso de estas dos señoras, de Moberly y Jourdain, que eran además profesoras en Oxford, señoras, en fin, muy reputadas, con mucho prestigio, que hicieron un viaje a Francia y en concreto se fueron a Versalles, y dentro de Versalles querían ver el Petit Trianon. Y lo que cuentan, estamos hablando del verano de 1901, y estas mujeres iban paseando tranquilamente hasta que en un momento tienen ese efecto Oz, es decir, ese efecto de que algo está pasando, se dan cuenta de que tienen como un ligero mareo, como que hay una especie de campana de sonido, como que algo es anómalo, ¿no? Y nada más tener esa sensación como de aislamiento y por otra parte de hipersensibilidad a lo que está sucediendo, siempre ya digo, hay una serie de características que se dan en todos estos que han sido testigos del prodigio o testigos de lo imposible. En este caso, tanto Anne Moberly como Eleanor Jourdain se dan cuenta de que algo está pasando y además lo ven, porque ven que los hombres con los que se cruzan están vestidos con unos extraños ropajes que no corresponden a la época de 1901. Ven que, en fin, que tienen sombreros de 3 picos, que visten levitas largas, que van, en fin, con bastante emperifollados, con bastantes colores, pasan un pequeño túnel que no eran conscientes de que un puente, que no eran conscientes de que ese puente estuviera allí, y ven a una mujer también ataviada con ropajes del siglo XVIII que está pintando. Y todo esto les parece muy extraño a estas mujeres porque, bueno, de repente ya no hay nadie que vista como nosotros, sino que todos los personajes que estamos viendo o es una gran representación teatral o algo ha pasado aquí. Y estas dos señoronas, aquí tenéis las fotografías, pues empiezan a cuestionar muchas cosas, porque la experiencia dura pocos minutos, lo suficientes cuando visitan el Petit Trianon, que aquí lo tenéis, este palacio versallesco, se dan cuenta de que todo lo que rodea a ese lugar no es exactamente como ellas lo habían visto, sino que parece que corresponde a otra época, es decir, estaba de distinta manera engalanado, los jardines estaban mucho más floridos y por tanto había más personas, pero todas siempre ataviadas a la vieja usanza del siglo XVIII. Cuando regresan, cuando pasa la experiencia, ellas mismas se empiezan a interrogar de si lo han soñado o qué era, ¿no? Y efectivamente no lo soñaron, sino sencillamente, dentro de esas explicaciones paranormales, dice que dieron un salto en el tiempo y a la mujer que vieron pintando
era ni más ni menos que María Antonieta. Al final se cifra todo este episodio en el año 1789, un poco antes de que se produzca la Revolución Francesa, pues, y un poco antes, efectivamente, que la cabeza de María Antonieta pues, rodara por el cadalso. Así que ahí tenéis el caso de estas dos señoras que nadie ha puesto en duda, que no tenían por qué mentir, que su prestigio estaba en entredicho, y aún así pues hicieron ese libro donde lo contaron. En una aventura se titulaba, y luego la edición que han hecho posteriormente lo han llamado Los fantasmas del Trianon, con un prefacio de Jean Cocteau, uno de los grandes escritores y poetas del siglo XX y francés, como ya conocéis. Bueno, curioso, ¿no?, que esto se produzca, pero ¿ha habido más saltos en el tiempo? ¿Esto le podríamos dar alguna credibilidad? Hombre, muchos no hay, porque si no sería una regla general y todos podríamos a lo mejor hacerlo si encontráramos las claves. Las características que se dan los saltos en el tiempo es que son inconscientes, tú no los puedes controlar. Por alguna razón, tú estás en el espacio concreto, en este caso Versalles, en este caso en el Petit Trianon, pero te falta una tecla, te falta lo que se llama la cuarta dimensión, te falta el tiempo. Pero hay veces que se conjuga eso, y entonces esa cuarta dimensión, el tiempo, se activa y tú, sin darte cuenta, estás entrando en una escena del pasado donde puedes ver, incluso en algunos casos, interactuar. En el caso de estas dos señoras no pudieron interactuar, solo eran testigos de lo que estaban viendo, para que nadie las veía a ellas, y ellas sí veían toda la escena, pero no podían interactuar. Pero en otros casos que se han recogido de saltos en el tiempo, sí puedes interactuar, es decir, puedes hablar, incluso puedes entregar o recoger algún regalo, algún objeto. En este caso no. ¿Pero ha habido más casos de este tipo? Bueno, pues uno de los casos más representativos, por ejemplo, son las batallas espectrales o las batallas fantasmales, como se llama. Por ejemplo, la batalla de Gettysburg, una de las grandes batallas de la Guerra Civil Americana, entre los del norte y los del sur, entre los yanquis, ¿no?, famosos, y los confederados, que por cierto ganan los del norte. Y aquí el general Lee sufre una de las mayores derrotas, dice que es la batalla más sangrienta de todas las batallas que hubo en la Guerra Civil Americana. Bueno, pues esta batalla de Gettysburg de 1863, meses y años después de haberse producido, ha habido testigos que han visto o han sentido o han oído otra vez el fragor de la batalla. Y eso no es único, ¿eh? Yo tengo por lo menos registradas más de media docena de batallas donde en ese campo de batalla, fijaros, el espacio tiene que ser el mismo, es decir, el lugar es el mismo. Lo que pasa es que, ¿cuándo se activa, por decirlo así, ese interruptor? Bueno, pues cuando el testigo no lo controla, evidentemente, pero hay un momento en que se activa y automáticamente aparece esa escena o se escucha esa escena. Y es interesante porque lo mismo que ha pasado con Gettysburg ha pasado con multitud de batallas. Una de ellas, por ejemplo, la de Hill, una de las batallas del siglo XVII dentro de la guerra civil inglesa, ¿no?, entre el rey Carlos y Cromwell, Oliver Cromwell. Pues también dicen que cada cierto tiempo se siguen rememorando los sonidos, se siguen rememorando distintos episodios que ocurrieron ahí. Es como un salto en el tiempo que alguien no puede controlar, pero que se produce. Curioso. Y además, fijaros, en lugares donde se ha producido matanzas, donde se ha producido una sangría, donde ha habido muertes, donde ha habido dolor, sufrimiento. Es decir, es como si quedara impregnada esa energía más en este tipo de lugares que en otros. En el caso de Versalles, en principio no tenía por qué haber sido así, porque era un lugar placentero en aquel momento. Pero, bueno, curioso que esas mujeres sí que rememoraran aquel episodio del siglo XVIII. Y cuando hablamos de estos saltos en el tiempo, hay un caso clásico, interesante, por todo lo que dio que hablar a lo largo de unos cuantos años, que es el caso de Rudolf Fendt. ¿Habéis oído hablar de Rudolf Fendt? Sí. Bueno, el caso de Rudolf Fendt yo lo conocí pues hace tiempo, porque de hecho en una obra de Jacques Berger se cuenta. Y luego mi amigo y compañero Carlos Canales escribió un artículo en la revista Más Allá, donde hablaba de Rudolf Fendt, donde él también hizo sus indagaciones para ver qué había sido de este buen señor. Os cuento, básicamente estamos en Nueva York en el año 1950 y aparece de repente, en medio de la carretera, un señor vestido con ropajes del siglo XIX que está como alelado, como sorprendido de qué hace allí, y al final es atropellado por un vehículo y muere en el instante. Entonces no se le pudo interrogar. Entonces, bueno, una vez que recogen sus pertenencias, bien qué es lo que tiene dentro, se encuentra que tiene $70, lo cual era bastante para aquella época, y tenía un sobre con un matasellos de 1876. Y poco más había, salvo pues que las ropas estaban ajadas y que no correspondían, por supuesto, al siglo XX y sí al siglo XIX. Indagando, pues bueno,
llegaron a la conclusión de que habían localizado a la mujer, a la viuda de Rudolf Fenn, y que ella dijo eso, que su marido había salido, no a comprar tabaco, como suele ser lo habitual, pero bueno, que había salido de casa en 1876 y que no había vuelto, con lo cual coincidía con el matasellos. Y siempre se pensó, pues ya está, es un viajero en el tiempo, o sea, alguien que por la razón que sea, sin él ser consciente, salió de su casa y apareció súbitamente en ese Nueva York de 1950, encima con la mala suerte de aparecer en mitad de la calle y atropellado por un vehículo, y adiós muy buenas. Encima no tenemos el testimonio de él para que nos dé su versión. Bueno, pues esto se consideró como un caso auténtico durante bastante tiempo, porque la verdad que había como muchos elementos, mucho jugo, ¿no?, ahí para sacar. Pero luego ya se demostró, y esto se demostró además por alguien muy avezado en indagar los orígenes de este tipo de historias, que es Chris Ovett, y llegó a la conclusión de que todo esto, toda esta historia procede del año 1951, es decir, un año después, donde supuestamente aparece atropellado Rudolf Fenn, del año 1951, y el autor es alguien que, pero no lo inventa para esto, sino él lo hace por una novela que era Jacques Finney, el autor de obras de ciencia ficción, y uno de los relatos que él había escrito era la historia de Rudolf Fenn, pero con otro nombre, pero todo muy similar, ¿no? Y alguien, posteriormente, con el tiempo, lo recreó como un hecho auténtico y lo publicó en distintos medios. Y ya sabéis cómo son estas cosas. El bulo fue corriendo, y además, como había distintos elementos que eran verdad y otros eran mentira, pues bueno, todo se creó ahí una especie de conglomerado, ¿no?, de batiburrillo, donde la gente pensó que estábamos ante la prueba definitiva de un viajero en el tiempo, de un crononauta. Involuntario también, porque el tío, claro, ya ves, si tenía una máquina del tiempo lo hizo muy mal, porque murió atropellado inmediatamente, pero es que no es verdad la historia. Al final todo se debe a Jack Finney, este hombre que es un autor de muchas novelas de ciencia ficción, además muchas relacionadas con el tiempo, con los saltos en el tiempo, como esta, Ahora y Siempre, o posiblemente una que es más conocida, que es Los ladrones de cuerpos, que también se hizo película. Este Jack Finney, en el año 1951, fue el que en un pequeño relato ideó la historia de Rudolf Fenn. ¿Y quién le iba a decir a él que al final iba a ser tan conocida? Lo que pasa es que cuando esto se empezó a divulgar, él estaba callado, como yo creo que divirtiéndose un poco con los acontecimientos de que esto hubiera tenido tanta repercusión. Y fijaros, otro dato también curioso, porque claro, si hablamos de gente que aparece, en este caso muerta, y no se sabe quién es, pues genera una cierta expectación, ¿no? En principio sería un caso policial. Es el caso de Taman Sud. Este me imagino que será menos conocido. No creo que haya aquí nadie que conozca el caso de Taman Sud. Taman Sud no es su nombre, pero este hombre aparece en la playa de Somerton, en Adelaida, en Australia, en el año 1948, es decir, el 1 de diciembre de 1948, y aparecen dos enigmas, claramente. Primero, ¿quién era este hombre? No había ningún documento que acreditase quién era ni su nacionalidad. Y luego, ¿por qué estaba muerto? ¿Quién le mató? Son dos enigmas en uno. Bueno, es curioso porque se empieza a indagar, se distribuye su fotografía, nadie reconoce a este hombre, nadie le reclama como un pariente o como un amigo suyo, y en sus bolsillos no había nada, absolutamente nada, pero sí se encuentra en un coche cercano a esta playa de Adelaida, sí se encuentra un libro. Un libro que es un libro bastante curioso, por otra parte. Y además un libro que os recomiendo que leáis, aunque no tiene nada que ver con este caso, pero ya veréis cómo son las sincronicidades. Es el Rubaiyat de Omar Khayyam. Omar Khayyam es un poeta persa del siglo XII, interesantísimo, por lo bien que escribía este hombre y además porque son poesías un poco dedicadas al saber vivir, al disfrutar del momento, al carpe diem, cosas similares, ¿no? En fin, era la Irán, lo que es ahora Irán, la Persia de aquella época, donde se vivía mucho mejor que ahora en ese lugar, en esa latitud del mundo. Y aquí viene lo interesante, porque lo único que encuentran en el bolsillo de este hombre, lo único, porque no había ninguna pertenencia, ni tenía cartera, ni carné, ni nada, lo único que encuentran es una palabra, es como algo recortado de un libro que ponía Taman Sud, nada más. Y en ese coche aparcado cerca de la playa de Somerton, donde apareció el cadáver de este hombre, hay un libro que es el Rubaiyat de Omar Khayyam, donde le falta un trozo de hoja,
que es el mismo trozo de hoja que tenía en el bolsillo. Y alguien lo había arrancado de ese libro y lo había arrancado con estas dos palabras. Tamansud. ¿Sabéis lo que significa Tamansud? Se acabó. Pero en la contraportada del libro apareció esto, que es un código criptográfico que nadie hasta el momento ha sabido de descifrar. Está muy bien, ¿no? Los efectos especiales son preciosos. Porque esto subraya, ¿no? Le da más énfasis a lo que acabo de decir. Repito, nadie lo ha sabido descifrar. Falta la luz ahora. Como nadie ha logrado saber la identidad de este hombre, al que le han llamado Tamansud, por llamarle de alguna manera, pues más de uno se ha apuntado al carro de que este era un crononauta. Dice, ya está, este es un viajero en el tiempo que le ha pasado lo mismo que a Rudolf. Se ha encontrado en el peor momento y alguien le ha pegado un tiro, porque estamos hablando de 1948, en fin, unos años complicados, delicados, después de la Segunda Guerra Mundial, y rápidamente pensaron que este podía ser un espía y que murió por eso. Le hicieron la autopsia, en la autopsia no encontraron nada que indicara que fuera envenenado o que fuera asesinado. Sí que notaron que tenía en el estómago sangre con restos de comida, ¿no? Una especie de mezcolanza y clara, pero no se descubrió veneno ni nada parecido. Entonces, bueno, pues ha quedado hasta el día de hoy como un caso de crononauta que, a falta de otra explicación, pues puede ser que apareciera en el lugar menos adecuado y ahí está su rostro, por si alguien todavía puede identificarle a pesar del tiempo que ha pasado. Pero si hablamos de crononautas, el más conocido, el que dio mucho que hablar, es este señor, John Titor, que vaya nombrecito. John Titor es un nombre ficticio, pero todo esto surge en noviembre del año 2000. En noviembre del año 2000, utilizando las redes sociales, un señor que decía ser un soldado norteamericano que venía del futuro, en concreto del año 2036, pues bueno, tenía que regresar al pasado, en concreto a 1975, para encontrar una máquina IBM 5100, porque en su futuro, en el 2036, iban a tener un problema con el sistema informático UNIS, y la única forma de reparar ese problema es recoger una máquina, esa IBM, que en su época no existía, pero sí existía en el pasado. Así que se cogió su máquina del tiempo y me dice, me voy a 1975, pero antes voy a hacer una parada en el 2000. Y así ya cuento unas cosillas aquí a mis compatriotas. Y efectivamente, en noviembre del 2000 hasta principios del 2001, unos 4 meses, mantiene correspondencia a través de internet con gente que quiere escucharle y que quiere contar su historia, diciendo esto, básicamente, que él es un soldado del futuro, que va a ocurrir un problema gordo, el efecto 2038, o sea, 2 años después, igual que aquí se oyó hablar del efecto 2000, ¿os acordáis que todos los ordenadores iban a colapsar y tal? Pues eso iba a ocurrir en el 2038. Entonces, para que eso no ocurriera, en el 2036 se le ocurrió a alguien la idea de decir, te vas al pasado, consigues el IBM 5100 y con sus piezas vamos a subsanar el problema que tienen con un sistema operativo que era el UNIS y que no había forma de repararlo en aquella época si no tenías los elementos. Es como si ahora queréis poner un vídeo de VHS y no tenéis un reproductor, y por lo tanto tenéis que viajar al pasado para conseguir un reproductor y poder visualizar el VHS. Pues una cosa parecida. Entonces, bueno, pues imaginaros la conmoción que esto generó, ¿no? O sea, un viajero del futuro que te está diciendo que va a 1975, pero que antes hace una parada en el 2000 para contar cosas, que le pregunte. Entonces, claro, le empiezan a preguntar, oye, pues venga, pues ¿qué va a pasar? Cuéntanos, ¿habéis inventado la máquina del tiempo? Y dice, claro, y podemos viajar al pasado cuando nos dé la gana y todas esas cosas. Bueno, ¿qué va a pasar en el mundo? ¿Va a ocurrir alguna catástrofe? Cuenta, porque como él tiene información privilegiada, por ejemplo, le da los planos de la máquina del tiempo. Dice, mira, esta es la máquina del tiempo, a ver si la construís vosotros, a ver si sois tan listos. Ahora podéis fotografiarlo si queréis. Y esta es la máquina del tiempo. Todo a través de vórtices de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues muy bien. Incluso se creó toda una especie de amiguetes de John Titor con su logo, con este Tempus Edax Rerum, que es algo así como el tiempo devora la eternidad devora el tiempo es devorado por sí mismo, es una frase de Ovidio que aparece en su Metamorfosis y que lo utilizan un poco pues como símbolo, como elemento, ¿no? Y un poco también, si os dais cuenta, sería como la síntesis o el esquema de esa supuesta máquina del tiempo que utilizó John Titor. Bueno, entonces él empieza a contar acontecimientos del futuro y dice, bueno, ya que eres un viajero del tiempo, cuéntanos, ¿qué va a pasar?
Estamos hablando del 2000, acordaros, ¿eh? Dices, sí, bueno, pues venga, yo os lo cuento. Ahora, lo que va a llegar es muy malo, ¿eh? Yo, no sé yo si merece la pena que lo sepáis. Sí, 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 que somos muy morbosos, cuéntanos. Y entonces John Titor les dice que en el año 2005 iba a haber una guerra en Estados Unidos, una guerra civil, donde, bueno, pues prácticamente se iban a matar entre ellos de mala manera, ¿no? Y que iba a durar hasta el 2015. En el 2015, pues iba a haber más conflagración, incluso otro tipo de países estarían involucrados, incluso una epidemia tipo vacas locas también iba a diezmar la población, y que el mundo en el 2015, os recuerdo que estamos en el 2016, que el mundo en el 2015 no lo íbamos a reconocer. Creo que no era un viajero del tiempo, no dio ni una. Solo acertó una cosa, además de otros datos, acertó una cosa, y dijo que el CER, el acelerador de partículas que está en Ginebra, que sí iba a descubrir, no hablo de la partícula divina, de la partícula de Dios, pero sí que iba a descubrir microsingularidades, que eso en física significa que van a descubrir como mini agujeros negros por los cuales tú podrías desplazarte en el tiempo. Una especie de, como de agujeros de gusano, ¿no? Cosa que tampoco se ha demostrado que sea así, pero bueno, sí es verdad que en el CER sí que están trabajando mucho con lo de las microsingularidades para ver si se puede ir de un sitio a otro. Ese hiperespacio que os comentaba al principio, que básicamente, yo no soy físico, pero bueno, para entendernos, es esta hoja, ¿no? Entonces imaginaros que nos queremos desplazar de aquí hacia aquí. Entonces lo normal es desplazarnos de forma longitudinal, ¿de acuerdo? Pero tardaríamos un montón de tiempo, tardaríamos años luz en llegar de un sitio a otro. Pero si conociéramos estas microsingularidades, es decir, si pudiéramos hacer en este lugar y en este lugar esos agujeros negros o esos agujeros de gusano, en lugar de desplazarnos de esta forma y tardar lo que tardamos, aunque nos desplazáramos a la velocidad de la luz, si lo plegáramos, automáticamente se juntarían y pasaríamos de forma automática, ¿vale? Bueno, pues eso es más o menos lo que dice que llegaron a descubrir John Titor. Pero aquí aparece otro señor, Ethan Titor, en el 2005, porque John Titor desde marzo del 2001 desaparece. Él dijo que estaba 4 meses y dijo que había hecho una parada técnica en el 2000-2001 y que luego ya se iba a 1975 a hacer su misión. Y ya nunca se volvió a saber más de John Titor. Pero aparece Ethan Titor. Ethan Titor, que también sigue con su club de Titor, que en realidad su nombre dice que era Ethan Jensen, pero él quiso llamarse Ethan Titor porque era otro crono viajero que contó lo que le pasó a John Titor y dijo que al final John Titor volvió a su mundo al 2036 con esta máquina IBM, pero que allí le encarcelaron los especie de guardianes del tiempo porque había revelado demasiada información. Pues vaya información, si no acertó ni una. Pero bueno, que había acertado mucha información, y por eso lo habían encarcelado. Y él se había sentido la obligación de regresar este Ethan Titor para contar un poco que esto era verdad y que los viajeros del tiempo no se pueden mantener mucho tiempo aquí, en nuestro espacio-tiempo, y que de ahí que este hombre pues se tuviera que volver a ir en breve, como así hizo. Pero con una curiosidad, no sé si habéis visto la película Capaz, que es un supuesto ser extraterrestre que, en fin, que le toman por loco, y que él al final, cuando dice que se va a su planeta, a Capaz, dice que se puede llevar a uno de los enfermos mentales que había, ¿no? Bueno, pues Ethan Titor, no John Titor, Ethan Titor, dice que se puede llevar a alguien, con los que había él chateado, ¿no? Y a uno de los que se lleva es un alemán, que por cierto es esta foto, que no es John Titor, sería Hesselmann, un alemán, chavalillo de 22 años, Hesselmann, que es el que se llevó al futuro, así un poco como recuerdo, como prenda, para que en su día regrese aquí y nos cuente todo tipo de aventuras. Como ves, esto es demasiado fantástico, ¿no? Demasiado bonito para ser verdad. Pero bueno, lo que estoy contando son cosas que han aparecido publicadas, no solo en la prensa, sino también en los libros. Algo bastante significativo, como el caso de Andrew Carnegie, que a lo mejor este es menos conocido, pero también él alardeó de que era un viajero del tiempo. Lo mismo que John Titor, Andrew Carnegie viene del futuro a nuestro presente, en este caso, ¿para qué? Ya con actividades más lucrativas, para forrarse. ¿Para qué vamos a engañarnos? Él venía del 2256. Vamos más para allá. 2256. Y Andrew Carnegie aparece en enero, bueno, aparece por la prensa. Aparece en enero del 2003, es decir, ya lo de John Titor todavía estaba calentito, y aparece este tío. Y Andrew Carnegie le pillan
con las manos en la masa, según la prensa, y especifico, porque empieza a hacer inversiones en Wall Street. Y entonces, ¿qué es lo que hace? 126 operaciones de alto riesgo y todas con ganancias asombrosas. Es decir, él empieza con $800 y en 2 semanas termina con 350 millones de dólares. Esto hizo sospechar, ¿no? Tampoco era muy listo. Digo, hombre, si lo haces, hazlo bien. Entonces, como ve que se enriquece, pues la Comisión de Seguridad de los Valores de la Bolsa, pues le atraparon, como diciendo, ¿qué pasa? Dicen que esta es la foto suya, a saber, ya digo que esto, tomarlo todo con precaución, porque este tipo de noticias de viajeros del tipo de ya lo pone ahí, ¿no? Time Traveler, viajero en el tiempo, skip town, o sea, como saltos en la ciudad, ¿no? Como el tío este es una especie de Looper. ¿Habéis visto la película Looper, que va dando saltos en el tiempo? Bueno, pues una cosa parecida. Y claro, la historia era como demasiado increíble. El FBI entra por medio, por supuesto Wall Street da la voz de alarma, dice que le retienen y al final él revela una serie de informaciones y le preguntan si realmente tiene una máquina del tiempo, que lo diga, y él se niega a decir dónde está la máquina del tiempo y el funcionamiento de su máquina del tiempo, que eso es prohibido y que tendría consecuencias en su futuro si volviera al 2256. Pero él estaría dispuesto a revelar dónde estaba Bin Laden, que por entonces todavía no había sido capturado, a cambio, y cosas similares. Bueno, el hecho es que termina la noticia diciendo que el FBI al final le deja libre con una fianza de $1 millón, que había visto $1 millón para él, que había ganado 350 en 2 semanas, en $1 millón, y desde entonces ya no se volvía a saber más de él. Todo lo que había era ya más rumores de que luego se puso en contacto con algunos amigos suyos. Bueno, y ahí está la historia de Andrew Carnegie. Curioso. Y digo curioso porque por lo menos hay un testimonio de un periódico, no muy creíble por otra parte, pero bueno, el testimonio del periódico, y luego se comentó esto. Pero son 2 casos de gente del futuro que viene al pasado para hacer algo. En este caso, ya digo, para sacar dinero y a saber luego lo que haría en el caso de ser cierto. Y hay un caso menos conocido, que no he encontrado fotografía, no hay testimonio gráfico de él, que es el de Mike Markun. Mike Markun es al revés. Es un tío del presente que se va al futuro. Tenía también, supuestamente, una máquina del tiempo, y Mike Markun, ¿sabes lo que hizo? Se fue al futuro para saber los números de lotería que iban a tocar. De tal manera, fíjate qué información más buena, ¿no? De tal manera que cuando venía, compraba esos boletos y siempre ganaba, claro. El problema es que siempre la avaricia rompe el saco. Y como ganan tanto dinero, son descubiertos y se tienen que largar con su máquina del tiempo a hacer cósmicas puñetas, como diría Jiménez de Los. Bueno, este es más divertido todavía. El Von Helton, este ya es el caradura número 1, porque este dice que es un viajero en el tiempo, y estas son todas fotografías suyas, según él, en distintas épocas. En 1857 en Inglaterra, en 1916 en Francia, en 1945 en Alemania, y aquí. En el momento presente va empeorando el hombre, cada vez más feo, y esta sería una de las fotografías más actuales, como veis, un poco así, con ganas así, como buen americano, le gustan las armas. Y este es ese viajero del tiempo que aparece en distintas épocas según él, y para acreditarlo muestra estas fotografías del pasado diciendo que es él. Es verdad que se parece, ¿no? Pero de eso a decir que es un viajero del tiempo. Pero claro, estado a pie, Von Helton, claro, él dice que es un vampiro, que se va alimentando de sangre. Claro, ya puestos a crear la historia es más divertido decir que es un vampiro. y de hecho, ya has visto que solo le falta abrir la boca porque seguro que tiene algún colmillo por ahí de más, ¿no? El colmillo afilado y retorcido. Pero esto de las fotografías del pasado es lo que utiliza mucha gente. Digo, el caso de Von Helton no es demasiado conocido, pero bueno, es muy significativo, porque luego, cuando tiras mano de hemeroteca, pues hombre, sí es verdad que te encuentras con personas que parece que tienen un doble, un doppelganger, como llamarían los alemanes, o alguien exactamente igual que tú, que viaja en el pasado. Un tipo Saint Germain, ¿no? Que es inmortal y que cada cierto tiempo aparece. Lo que pasa es que cuando hay fotografía, pues es más fácil seguir el rastro. Pero yo no sabía que Michael Jackson había viajado tanto en el pasado, no lo sabía. Pero bueno, ahí le tenéis, el vivo retrato, ¿no? Si queréis un crononauta hecho y derecho, aquí le tenéis. Bueno, no me digáis, esto es la prueba indiscutible. O si no, John Travolta. Foto del siglo XIX con él. No me digáis que no... ¿Es un viajero en el tiempo? ¡Hombre! El Papa Gregorio IX, Sylvester Stallone. Clavado. Al final son viajeros en el tiempo camuflados y no lo sabemos. O John Krasinski, un actor que se parecería mucho a un cuadro de Karl Fjellberg,
de 1835. El cuadro existe y fijaros un poco su semejanza, con lo cual más de uno también ha dicho eso, lo de siempre. No, esto es un viajero en el tiempo. Mira, mira, tenemos la prueba, ¿no? Al tío le dice muchas gracias, John Krasinski. No, al otro no, porque no se ha enterado. Bueno, este tipo de pruebas, de falsos cronautas, yo llamo, se divulgan con cierta frecuencia por internet, ¿no? Pero bueno, hay que tomarlo con mucha precaución, como os podéis imaginar, ¿no? Igual.